Ya, dice el versículo del Evangelio de Juan 3, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí usted tenía que responder algo. ¿Qué dice Juan 3:18 en cuanto a los que no han confiado en Cristo? ¿Qué respondió? A ver. Voy a responder yo primero. ¿Eh? Ya. Los que no han confiado en Cristo serán condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cabe destacar que se está hablando de creer en lo que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y si se dispone a seguirlas en obediencia. El diablo junto a sus demonios sabe de nuestro Señor Jesucristo, de su existencia, sabe de su palabra, la conoce a la perfección, pero no la obedece, la malinterpreta intencionalmente, creando divisiones y rebelión, engañando a los ingenuos sin el espíritu. Creer significa someterse a las enseñanzas y vivirlas siempre. Ya. ¿Por qué hace una diferencia ahí en su respuesta? Porque quise... Entre creer y obedecer. Porque, bueno, en este caso, creer, en realidad, mucha gente dice, no, si yo creo, pero obedecer la enseñanza es distinto. Seguir la enseñanza es distinto, porque seguir la enseñanza es someterse a la enseñanza que nos entrega el maestro y bueno, y en este caso, depender de ella, obedecerla. Salud. Es bueno el punto. Ya. Porque Pero podría... creer es muy fácil de todo, decir creer. No sé, yo creo, me dicen a mí. Sí, pero seguir la enseñanza. Podríamos implicarla en función del siguiente cuestionamiento. O sea que si yo creo y no obedezco, es que entonces no creo. Exactamente. Por eso que el Señor dice, no, sí, es que sí, hicimos esto, hicimos esto, apartado de mí que no los conozco a ustedes. Sí, la cosa es bien clara. El que dice que cree tiene que obedecer, tiene que someterse. Esto es sí o sí. Y si no lo hace, evidentemente está en rebelión. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo único que podría diversificar en el concepto es el hecho del tipo de obediencia. Porque para mí hay una obediencia que se sustenta en una militancia desde la obligación versus una obediencia que no tiene ningún problema en generar espacios de obediencia en el corazón. Me parece que ahí hay una diferencia. Todos estamos sujetos, evidentemente, a todo lo que en este caso se va gestando en el individuo, en cada creyente, porque todo es un proceso. Perfecto. Entonces, en este proceso de gestación estamos todos. Y entonces la obediencia y el sometimiento se va perfeccionando en tanto nosotros, en este caso, vamos dependiendo más de lo que el maestro nos enseña. Porque, Excelente. ya, está ahí nomás. Está bien. Mira lo que asocié. Una de las consecuencias de la guerra forzada que se vivió en los 60, tal vez antes, en Vietnam, trajo una consecuencia en el pueblo norteamericano, y el pueblo norteamericano se rebeló.
Y eso dio origen a la Guerra de las Flores. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando a mí me meten a soldado y me enseñan a obedecer por la fuerza, mi obediencia no tiene la mejor característica en mi corazón. Porque, porque eventualmente puede desarrollar en mí otro tipo de rebelión, que es la rebelión que se da en los ambientes de creyentes, porque se impone el tratado, versus el que yo entienda de que a mí me conviene obedecer, porque es para mi bendición, porque es para mi crecimiento, porque es para mi desarrollo espiritual. Entonces, desde ese criterio, amar la santidad, amar la justicia de Dios, no me genera ningún problema, porque lo amo. Y como lo amo, lo entiendo. Hay un punto en donde hay una verdadera confrontación con respecto, en este caso, a la santidad que mencionas, porque santidad es separación, separarse de la tradición, de la costumbre, de la comunidad marxista que era mi medio ambiente. En realidad, eso demandó verdaderamente un sometimiento que en realidad, en ese caso, estoy mostrando de que realmente quiero, de realmente anhelo conocer. ¿Y sabes qué es lo que impacta? ¿Qué es lo que determina el hecho de que el maestro te enseña un liderazgo libre de egocentrismo? Libre. Claro. Porque él se entrega voluntariamente en Getsemaní. Exactamente. Es que ahí está el punto. Libre. Y estábamos siguiendo líderes que sabí que llenos de egocentrismo, llenos de vanidad. Eso es lo que me pegó la patada en el hígado con los dirigentes. Claro, totalmente. Porque se paseaban alrededor de la mesa, así como generales, bueno, así como Rommel, ¿ah? Con el mapa de Chile. Bueno. Claro. Entonces por aquí, entonces por acá. No, no, un egocentrismo que realmente, cuando empezáis a entender, cuando empezáis a ver qué es lo que me patea, si yo estoy buscando un liderazgo, ¿sabéis qué? Que realmente impacte mi alma, güey. Necesito un líder que realmente me muestre, que realmente, cuando empiezo a entender el sacrificio que hace nuestro rey, nuestro Señor, ¿sabéis qué? Ahí está. Ahí está. Y ojo que es muy bueno el punto, porque lo que a mí me cautiva es como una esclavitud autoconsciente, porque me pone de guata, me pone de cabeza, es entender que él nunca dejó de ser león por convertirse en oveja. O sea, no es que pierdas tu naturaleza, no es que permitas que te estén pisoteando la cabeza, sino que voluntariamente. No hay mayor sacrificio que el que voluntariamente se entrega por el amor al hermano, pero sin exigir nada. Entonces, esa trascendencia a mí me habla de un líder que en realidad no tiene ningún problema en comportarse como oveja, sabiendo que es un león. Él viene, en su primera venida, viene a ser entregado como una oveja, pero en su segunda venida va a venir como un león, a imponer su justicia, no la del sistema en que nosotros coexistimos, no su justicia, su verdad, para todos, para el que esté preparado y para el que no esté preparado. Mira, te quiero leer solamente una parte que a mí realmente esto me ha impresionado hasta los huesos. Dice Juan capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando él en Getsemaní es confrontado, buscamos a Jesús de Nazaret. Yo soy punto al suelo.
todo al suelo. En realidad, tenéis frente bueno, tenemos frente a nosotros a Dios mismo. A Dios mismo. Por eso es que cuando yo entiendo un liderazgo sano, me doy cuenta que vale la pena seguir a un líder que pudiendo, porque eso es una pequeña muestra, pues eso es como la miga del pan, de una marraqueta completa. Cuando lo vienen a capturar en el huerto de Getsemaní, y él responde con el yo soy, que uno de los yo soy, de los 7 yo soy que menciona Juan, los que lo venían a arrestar se caen al suelo. O sea, eso es una muestra de cómo Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, pudiera haber hecho las cosas como le hubiera antojado. Pudiera haber hecho todo lo que hizo desde el amor, lo podría haber hecho desde la fuerza. Y sin embargo, no es la consigna de un buen líder. Un buen líder sabe esperar los procesos de cada una de las personas que están bajo su mandato. Y entiende perfectamente la coyuntura en la cual está cada una de las personas. Por eso es que es tan admirable el liderazgo del Señor Jesucristo. Aún más, Pilato en algún momento del diálogo que se produce ahí en ese juicio arreglado a las 3 de la mañana, le pregunta el otro día, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En una confrontación directa a lo que Jesús estaba mencionando. Entonces, no tiene por dónde, el mundo no tiene por dónde encontrar un tipo de liderazgo que pueda satisfacer las necesidades del corazón. No hay forma. Bueno, esa era la respuesta de Marco. ¿Quién más respondió ahí? ¿Qué dice Juan 3:18 en cuanto a los que no han confiado en Dios? Dice que ya están condenados, pues no han confiado en Cristo y no han creído. Y yo extracté una parte de aquí de la explicación que dice, así que un cristiano no es el que cree en Dios, sin más. Somos cristianos porque creemos el testimonio de Jesús respecto de Dios y su plan de salvación. ¿Somos cristianos? Somos cristianos porque creemos al testimonio de Jesús respecto de Dios y su plan de salvación. Ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Yo le puse, ¿qué dice Juan 3:18 en cuanto a los que no han confiado en Cristo? Serán juzgados porque no han creído en el nombre del Hijo en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Serán juzgados? O sea, ya están juzgados. Y tenéis que ser más específico. Claro, porque la palabra dice, el que cree en él no es juzgado, porque cree en él. Pero el que no cree, aquí está preguntando el que no cree, ¿Pero juzgado para qué, po? dice, ¿qué dice Juan 3:18 en cuanto a los que no han confiado en Cristo? Serán juzgados, porque no han creído en el nombre del Hijo del único Dios. Ya. ¿Y cómo entiendes ahí tú la palabra juzgado? Juzgado. ¿Mm? Juzgado es aquel que tiene alguna algo con la justicia. Tiene que responder en contra de la justicia. Digamos, la justicia lo apercibe y tiene que responder ante la justicia, porque algún delito ha cometido. Ya. Juzgado es la persona que ha cometido algún error. Y bueno, lo que pasa es que la palabra más asertiva ahí es condenado. Condena. Aquí mi Biblia dice juzgado.
ya está juzgado. Bueno, Está ahí. sí. Pero ojo que el contexto de este capítulo de Juan tiene que ver con vida y muerte. O sea, un juicio de pronto puede ser como una simulación de alguna expectativa de vida, y la verdad es que no es así, po. O sea, acá es categórico, Condena. condena de muerte. Claro, aquí dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por A no eso haber, voy. por Ahí. no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios o en Ahí, el Hijo unigénito de Dios. esa es una expresión más clara. Claro, condenado, dice. Porque el juicio eventualmente me puede absolver, po. Sí. Incluso puede ser cadena perpetua, pero seguí. Claro, y te Pero morís sí, de viejo. se le ponen los bigotes blancos. Claro. ¡Oh! ¿Y yo qué te hago? Llamáis a Agustín. Lam, lam. Cotolengo, lam, lam. Ya, ok. ¿Qué más? Ya, pues, Ivancito. Mamá no va a responder, o está calladita usted. Está enojada. La dejó para adentro. Es que yo le puse eso, pues será condenado por no haber creído en el Hijo de Yo puse Dios, lo mismo. el único de Dios. Yo puse lo mismo. Ya ha sido Lo que acaba condenado. no lo especifiqué, no lo profundicé Fuiste tampoco. director. Es que no es mucho tampoco, como para profundizarlo más. Bueno, el texto de Juan capítulo 3, Yo creo que sí. este texto lo vamos a analizar desde el 16, porque en verdad que ¿Usted? es lo que más se ajusta. Es lo que más se ajusta a lo que enseña el 18. Así que vamos a partir en el 16. No vamos a partir del 1, pero vamos a partir del 16. Ah, precioso. Entonces vamos a partir desde ahí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya esta última frase le está dando contexto al 18. Mas tenga vida eterna. ¿Condenado qué? Condenado a no vivir la vida eterna. ¿Se entiende? El 18, en función del 16. El 16 me dice, mas tenga vida eterna, pero el 18 me habla de condenación o juicio, como decía Toño. ¿Juicio de qué? Juicio de vida eterna o condenación a no vivir la vida eterna. ¿Se entiende, cierto? Sí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, en el 20, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que predica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estos versículos vamos a estar estudiando de este tema. Vamos a partir con el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Pero fíjese en algo, dice, porque de tal manera. ¿Cómo cree usted que es esa manera? ¿A qué se refiere? Al extremo. Muy bien. A la intensidad. A la forma. Sí, a la forma, pero a la forma intensa.
Porque de tal manera, Porque ¿qué, ¿sí? qué padre entrega a su hijo por amar a la humanidad? ¿ya? Porque Entonces, ahí está mira, sí, la pregunta que sí, cae de madura. claro, la frase porque de tal manera amó Dios al mundo nos lleva a entender la intensidad, la dimensión, cuantificar el amor con el cual Dios amó. Y ojo, que dice al mundo, no dice a los buenos, no dice a los que me siguen, no dice a los que ya están conmigo, al mundo. Entonces, cuando yo pienso en testificar, tengo que pensar en testificarle al mundo. ¿Qué representa para ti el mundo? ¿Cómo entiendes la palabra mundo? A todo ser humano. Independiente cuál sea su característica espiritual. Yo al mundo lo identifico con las personas que no tienen a Cristo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia X, al mundo. No discrimina. Exactamente, Ahí va. no discrimina, pero a la vez me dice, esta es la expresión que yo tengo de amor por ti. Esta es la cantidad de amor que tengo por ti. Esta es la dimensión de amor que tengo por ti. Busque 1 Juan 3:1. Primera Juan, ¿cuánto? 3:1. ¿Sabes qué? A mí quiero hacer un pequeño paréntesis de Ya. pasada nomás. Sí, porque tienes poco tiempo. Me recuerda a Abraham cuando tiene que entregar a Isaac. ¿Y cómo le costó a ese hombre? Sí. Lo que pasa es que esa expresión es tipo de Cristo, o sea, es tipo de la muerte de Cristo. Isaac, porque Isaac es entregado. Y ojo que la fe de Abraham, por eso que es el padre de la fe. En la galería de los hombres de la fe de Hebreo 11. 1 Juan 3:1, ¿lo tiene? Sí. Ya, léalo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahí está el problema del mundo, que el mundo no conoce a Dios. Entonces, como no conoce a Dios, no puede medir el nivel de amor que Dios tiene. Si Dios ama al que está perdido, lo ama profundamente. Dios ama profundamente a las personas que todavía están lidiando con sus traumas del pasado y que siguen sosteniendo un ateísmo enfermizo. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? O sea, el amor tiene una funcionalidad del punto de vista de la entrega. Es completamente inclusivo. Busca por favor Juan, 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No existe la posibilidad de que yo pueda amar a Dios si es que Él no me hubiera amado primero. Porque la verdad es que si yo puedo amar a Dios es porque Él me muestra su amor.
Si yo no conozco el amor de Dios, no lo puedo amar. No puedo amarlo. Porque no puedo cuantificar, ni medir, ni valorizar lo que Él hizo por mí. No tengo cómo, porque no conozco el sacrificio. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y de pronto hay personas que dicen, yo no siento el amor de Dios, sino hay que sentirlo. Por eso es que el amor no es un sentimiento. Por años, por décadas, el cine, las novelas, hablan del profundo amor en función del sentir. El amor no se siente, el amor se decide. Entonces, y envió a su Hijo. ¿Cómo Dios muestra su amor hacia nosotros? En que envía al Hijo. O sea, Dios el Padre toma una decisión. Y Jesús, siendo Padre, entiende que el amor no consiste en que Él a mí me ame hoy día, mañana me manda un cagazo y me deja de amar, que es nuestra naturaleza. Por eso existen los divorcios. Por eso existen las crisis. Porque yo hoy día te amo y mañana te odio. Entonces, la fuente de mi amor no es la apropiada. En mi alma, voluntad, pensamientos y emociones, hago descansar mi amor en mis emociones. Por eso es que es tan fluctuante. Pero si yo hiciera descansar mi amor en mi voluntad, sería muy distinto. Porque entonces yo decidiría amar independiente de cómo me traten. Independiente de que el trato rompa mis propias expectativas como persona. Y cancele los niveles de valorización que descansan en lo que la otra persona pueda opinar o hablar acerca de mí. Cosa que es totalmente errado. Por eso es que existe tanta deterioro en el autoestima. O por otro lado, existe una autoestima sobrevalorada. Porque el compadre o la persona exitosa en la vida, entonces esa es la fuente de su valorización. Error, porque si pierde todo, su autoestima se va a destruir. De igual forma, una persona que determina la experiencia del amor en función de cómo lo trate la otra persona, si la otra persona lo trata mal, entonces su valorización va a descender de forma automática. Por eso es que el amor, en el caso de como Dios nos lo plantea, dice, en esto consiste el amor. ¿Cuál es la función del amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó a nosotros? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira la palabra que usa aquí, propiciación. El propiciatorio, que era una mesa especial que se utilizaba como una ofrenda de amor. Los panes de la propiciación. Dios ofrenda voluntariamente a su Hijo por amor a nosotros. Es una ofrenda que conduce al sacrificio. Propiciación. Propiciatorio. Cuando entiende el principio, a David no le cuesta nada pedirle los panes de la propiciación a, ¿cómo se llama el sacerdote? Eliab, no me acuerdo. Primera de Samuel, capítulo, no me acuerdo, 18, 20 por ahí. Sí, pero
Y el sacerdote les dice, paréntesis, el sacerdote le dice, oye, pero tus soldados han tenido han estado con mujeres hace 2 días atrás. No, andamos huyendo. Allá cómetelos nomás. Porque eran panes sagrados, panes de la propiciación, de la ofrenda. Es interesante eso. Cristo viene a ser la ofrenda perfecta de propiciación. Por lo tanto, esos panes palidecen frente a la ofrenda de Cristo. Gracia versus ley. Muy, muy, muy interesante. Entonces dice, sino en que Él nos amó a nosotros. Entonces yo debo entender de que mi amor es efectivo cuando yo entiendo el amor con que Dios me amó a mí. Porque cuando entiendo ese principio, puedo entonces amar a Dios en gratitud. Por eso es que no puede ser por obligación. Porque la ofrenda tiene que ser una ofrenda que sea de olor fragante ante Dios. Genuina. Exactamente. Genuina. Entonces envía a su Hijo en propiciación, no por cualquier cosa, sino por nuestro pecado. Dios se hizo pecado, no es que Él sea pecado, Él se hizo pecado. De hecho, en Dios no puede haber pecado. En Jesucristo no puede haber pecado. Él se hizo pecado. Será mejor dicho, no hay pecado, porque no En debe, Dios, es muy condicionante. en Dios no hay pecado. No, pues, No es puede que tú haber estás diciendo pecado. no debe, es como condición. Claro, sí, gracias. No existe la posibilidad, no existe ni la pequeña posibilidad de que haya pecado. No hay. Él se hace pecado, recibe el pecado, carga con nuestro pecado. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Él. Después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo entendí esa frase? Su hijo único. ¿Ya? Hijo único. Su único hijo. ¿Quién más? Que ha dado su Hijo unigénito. Lo que decía mi papá antes, porque es como parecía a lo que hizo Abraham, al sacrificio de Abraham. Su único hijo. ¿Ya? ¿Se podría implicar entonces que Jesús, al ser único hijo, sería creado? Como en este caso Isaac. ¿Por dónde es que dice que es de la misma sustancia del Padre? ¿En dónde fue que leí yo eso? Es consubstancial. Consustancial. Colosenses, me parece. Colosenses. Pablo el que habla de eso. Es que no puede ser creado, o sea, él ¿Por es qué no Dios, puede ser creado? porque es Dios, él es. Perfecto. Entonces, ¿por qué dice unigénito? ¿Cómo entiendo? Si unigénito significa único hijo. Único. Una característica tal vez puede ser del hijo, o sea, de Dios.
porque son tres personas distintas y un solo Dios. Sí, pero no. Bueno, veamos algunos textos. A ver, Colosenses 1:13, busque. Lo que está estableciendo con la palabra unigénito es, está estableciendo la relación en términos del carácter, en la relación eterna. Carácter en la relación eterna. Porque los arrianos planteaban en Nicea la coyuntura de que a partir de estos versículos se pudiera establecer el hecho de que Jesucristo es creado. Y hay teologías que en este tiempo plantean la funcionalidad de estos elementos. Y a tal punto que también dicen de que Satanás es un hijo creado, al igual que Jesús. ¿En serio? Sí, por eso que es Tremendo. interesante que nosotros podamos entender que lo que se está estableciendo a través de esta palabra unigénito está apuntando al carácter de la relación eterna, porque Cristo es increado, es ex nihilo, crea a partir de la nada. ¿Quién crea a partir de la nada? El increado, porque antes de la nada ya existía. Juan 1:1. Exactamente. Gracias, ese es un muy buen aporte. Juan 1:1. Colosenses 1:13, ¿qué dice? El cual nos ha librado, perdón, voy a, tío Marco, Nos ¿ibas a arrancó decirlo del tú? poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Te Exacto. fijas cómo establece la relación a su hijo amado? El vínculo está asociado en que él ha dado a su hijo unigénito. El valor que el padre, en su naturaleza, en su esencia, le da al rol del hijo. El valor que hay implícito entre el padre y el hijo. El carácter de su relación eterna se establece a través del vínculo. Su amado hijo. Romanos 8:32. Búscalo. Romanos, ¿cuánto, perdón? 8:32. 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Te fijas? Su propio hijo. Ahí está estableciendo la relación vinculante entre el padre y el hijo. Lo demás es consecuencia del vínculo que se establece entre el padre y el hijo. Por eso es que ningunear el sacrificio de Cristo es una herejía, pero ya descabellado. Es una condena terrible. Claro, porque el costo que tuvo el quebrar la relación, hubo una desvinculación. El que no escatimó a su propio hijo. Sentido de pertenencia. Mi hijo. Segunda de Pedro 1:17. Primera de Segunda, Pedro. segunda. Y vamos a quedar hasta ahí. Segunda de Segunda Pedro de Pedro. 1:17.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se fija, no? Oh, Eso es qué cuando se Se está fija, bautizando. sí, se fija el vínculo que se establece entre el Gloria. Padre y el Hijo. O sea, la complacencia es el placer mutuo, no tiene nada que ver con como nosotros vemos el placer. Es un placer que disfruta el estar con la otra persona, más allá de la atracción física, más allá de la atracción económica. Es una complacencia porque la naturaleza se ve en plenitud. El carácter de la relación eterna se establece a partir de la naturaleza misma entre el Padre y el Hijo. Entonces, el interesante de este texto, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, todo lo que Él hace a mí me satisface plenamente. Y yo me satisfago y me veo completamente vinculado a lo que Él hace. Complacencia, es un placer mutuo. Lo mismo que ocurre en el momento del bautismo. Lo mismo. Wow, wow, wow. Entonces, esto nos da peso para que podamos entender lo que significó en lo eterno. Nos da entendimiento del precio, del valor. Bueno. La otra semana vamos a analizar los otros, ¿cierto? El Sí, 17, el sí, 18. vamos a llegar al 21. Ah, eso. Sí. Así es que para que lo vayas sopesando. Yo voy a enviar un ratito más la grabación. Van a Sí. ser 2 grabaciones. Bueno, está bien. Está muy buena la introducción, perdón, pero está buena. A propósito de la fecha. Que tú te Sí. vienes integrando, Juan Pablo, te comento. Lo que pasa es que hubo una introducción relacionada con la fecha y, por cierto, relacionado al punto 1, Mateo 7, 13, 14. Y ahora estamos viendo Juan 3, 18 desde el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso estábamos. Bueno, de ahí envío la grabación para que tú lo puedas ver tranquilamente. Ya, pues yo me tengo que retirar. Así que le doy gracias una vez más por su participación, por su dedicación y sus ganas. Y bueno, poder rescatar todo lo que Dios nos está entregando. El amor de Dios se materializa en esto que vamos a ver ahora, y ya comenzamos a ver, para que podamos entender. Y eso despierta en nosotros una forma de responder a ese amor. No según nuestro propio criterio, no según lo que pensamos que es lo correcto, sino según lo que Él espera que, cómo yo puedo responder al amor de Dios. Si es que existe, entre comillas, alguna forma de responder, porque no vamos a poder jamás, por más que yo sea ande a 20 centímetros del suelo, no vamos a poder responder jamás o balancear de algún modo lo que Él hizo por nosotros. No se puede, no hay forma. Pero sí que podamos entender la profundidad de un versículo que está al menos en boca de todos nosotros los canutos, los protestantes, porque de tal manera, como Juan 3:16, el primer versículo que te aprendí de memoria, pero cuando lo estudiamos frase por frase nos damos cuenta de la intensidad y el poder que tienen, porque logramos cuantificar la calidad y la cantidad del amor que Dios tiene por este mundo. Y cómo lo valoriza, a pesar de que el mundo le da constantemente la espalda. Si nosotros le damos la espalda, ¿cuánto más el mundo?
Mm. Bueno, yo me despido.